La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo al licenciado Guillermo Ávila Recendis que nos haga el favor de tomarnos la llamada, de platicar con nosotros, pero sobre todo con el público de la comarca lagunera, el público de Contextos, sobre esta postergación del periodo extraordinario en el Senado, en el que se va a discutir el Sistema Nacional Anticorrupción, y es que ya lo han advertido. Se convocó a sesión extraordinaria del 13 al 17 de junio, es decir, no fueron capaces de hablar del tema antes del proceso electoral del 5 de junio, sino lo difirieron y con todas las implicaciones que esto conlleva. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le saludamos Diana Torres y una servidora Marcela Pámanes, y platiquemos entonces cuál es la postura de Fundar en relación a la postura a su vez de nuestros legisladores. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues creo que conviene primero comenzar explicando que efectivamente hace un año, el 27 de mayo, cuando se publicó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, uno de los artículos transitorios establecía precisamente que las y los legisladores, ambas cámaras, tenían un año para elaborar y reformar y aprobar, en su caso, una serie de disposiciones normativas que le dieran forma a este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que ahora establece la Constitución, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, que bueno, no es novedad, no estoy diciendo nada nuevo al mencionar que la corrupción es uno de los problemas que la sociedad en México considera más importantes, ¿no? Entonces, efectivamente, son los mismos legisladores los que programan el plazo, en este caso constitucional, para aprobar una serie de modificaciones también normativas y de nuevas leyes. Entonces, pues habría que realmente analizar muy bien cuáles son las razones, ¿no?, por las que durante un año pues no se pudieron discutir y aprobar estas leyes. Por ejemplo, o sea, ¿por qué si no hay una buena planeación del trabajo legislativo? ¿Qué tanto influyen las coyunturas? En este caso, pues, digamos que la más evidente y la más próxima pues es el periodo electoral de este año. Uh-huh. Ahora, ¿falta voluntad o no hay interés o se difiere para poder discutir y llegar a acuerdos al interior de las bancadas y luego tomar posturas una vez que haya ya las sesiones en el pleno del Senado? ¿Cuáles serían las razones que nos explicaran esta resistencia? ¿O tiene que ver exclusivamente con un tema electoral? No, bueno, yo creo que son varios factores, ¿no? Los grupos parlamentarios, en tanto que representan posiciones partidistas, ideológicas distintas y que están representando electorados que tienen distintas formas de pensar, pues me parece lógico darse cuenta que no tienen, digamos, la misma postura en todos los temas, ¿no? Y es algo que fue muy evidente también en las mesas de discusión, incluso en los momentos en los que digamos, estas mesas de discusión técnicas que estableció el Senado bajo el formato de Parlamento Abierto, para quienes seguimos la discusión, pues fueron un poco complicadas, efectivamente, porque de repente había mucha debate no directamente relacionado con el contenido de las leyes, sino influido, me parece, por posiciones partidistas que no necesariamente tenían que ver con el contenido de la ley, pero en esas mismas mesas técnicas también se notaba que había estos puntos de vista distintos. Entonces, digamos que un primer punto pues es efectivamente que pues los grupos parlamentarios parten de posiciones distintas, de visiones sobre lo que cada uno está buscando que se plasme en las nuevas leyes. Y bueno, pues efectivamente parte de su trabajo pues es llegar a puntos en común, ¿no?, para poder aprobar esta reforma. Uh-huh. La postura, por ejemplo, endurecida de la iniciativa privada a través de organismos como Coparmex, exigiendo y demandando que los legisladores hagan su trabajo y lo hagan bien, ¿es una luz en función de la participación social? Bueno, sin duda, los grupos empresariales como las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, las personas que mediante las redes sociales se manifiestan
a favor de la aprobación de, en específico, la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, pero en general del Sistema Nacional de Anticorrupción, efectivamente dan muestra, me parece, son muestra del interés que hay en ciertos sectores muy importantes de la sociedad, porque, digamos, en el país contemos con mejores instrumentos, en este caso normativos, que además es un primer paso y uno muy importante, instrumentos normativos que nos permitan pues prevenir, detectar y sancionar los posibles actos de corrupción. Uh-huh. Sí, ahora, ¿será suficiente la presión que se está ejerciendo desde las cámaras empresariales, desde los organismos de la sociedad civil, desde las 630,000 firmas que se reunieron, como para que haya una postura más acorde a las necesidades de hacer de lado el tema de corrupción, o por lo menos menguar un poco esto que Enrique Krause, lo decíamos hace un momento, ha llamado los 4 jinetes del apocalipsis: la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad? Pues digo, es difícil hacer la perspectiva en este momento. Efectivamente, a todo el mundo esperamos que quienes son los responsables de tomar ese tipo de decisiones, es decir, los senadores y los diputados, pues consideren, digamos, la presión y las inquietudes que se expresan de forma tan manifiesta, ¿no?, tan abierta por parte de estos sectores de la sociedad en este tema en específico de combate a la corrupción. Pero bueno, los grupos parlamentarios también responden a otro tipo de incentivos, ¿no? En este caso, como hemos visto, pues uno muy importante y uno muy cercano es el periodo electoral y las elecciones del 5 de junio. Me parece que ese día podremos, digamos, comprobar hasta dónde les va a cobrar una factura el no atender este caso, como hay otros, ¿no? Se anunció en la semana el posible periodo extraordinario, que cabe aclarar también que en lo formal todavía no hay una convocatoria de la comisión permanente, que es la que tiene que formalmente convocar al periodo extraordinario, incluyendo los temas que se discutirán en esos días, ¿no? Lo anunciaron las juntas de coordinación política, y es un muy buen acuerdo, son quienes finalmente deciden la agenda legislativa, pero todavía no hay una convocatoria formal, entonces habrá que esperar. Y decía que faltan por lo menos 2 instrumentos, dos reformas más que también son importantes, que son las leyes en materia de prevención de la tortura y de prohibición de la tortura y de la desaparición forzada. Guillermo, buenos días. Te saluda Diana Torres. ¿Qué tal? Buenos días. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con esto de la factura que podría cobrarse en el periodo electoral y ustedes desde Fundar, trabajan de forma permanente en incidir en política pública y las consecuencias que también en términos de cultura política puede tener para la ciudadanía. Te voy a plantear un escenario hipotético. ¿Qué pasa si el 5 de junio resulta que no haber dado para adelante con todos estos pendientes, que el peso de las 630,000 firmas no fue tanto? Si finalmente no van adelante con la 3 de 3 y no pasa nada electoralmente, y finalmente se mantiene el status quo y los partidos no pierden votos, ¿qué lectura va a tener eso en materia de cultura política y de iniciativas ciudadanas? Bueno, sin duda es un escenario que no queremos que suceda como tal. Habrá que ver los resultados electorales, no necesariamente se tendrá que manifestar en la pérdida de votos por un partido en específico, sino puede ser que en general haya una participación menor al promedio. Uh-huh. Hasta este momento. Puede ser que haya una mayor anulación de votos, ¿no? Y en ese sentido habría que considerar eso como un reclamo en las urnas hacia los partidos políticos en general. Creo que las personas que, por ejemplo, firmaron la iniciativa ciudadana, pues están manifestando que la vía tradicional de, por ejemplo, presentar nuevas leyes a través de los grupos parlamentarios en las cámaras, pues ya no es suficiente, ¿no? Y que además, digamos que el reclamo y
el enojo que también se ha expresado, tal vez de manera más clara en redes sociales, pero como hemos visto en el anuncio de ayer, pues también de manera muy clara por parte de los grupos empresariales y a lo largo de estas discusiones, pues también por los sectores de las organizaciones de la sociedad civil, pues sí demuestran que estas vías tradicionalmente eran las únicas y eran, digamos, las vías institucionales dentro de las cámaras, pues también pues han sido rebasadas, ¿no? Y eso me parece que es una muestra clara de que se ha perdido la confianza en su funcionamiento y en su desempeño. Entonces, pues bueno, tendría que haber también por parte de los grupos parlamentarios, de los senadores, en este caso en específico, pues digamos que demostraran que saben cuál es su responsabilidad, que reconocen que tienen que responder a esta confianza que cada vez se va haciendo menor, ¿no? ¿Tú coincidirías con quien dice que en la medida en la que van cobrando fuerza estas iniciativas por parte de la sociedad civil, cabe la posibilidad de que algunos actores, y yo le agregaría algunos actores protagónicos, se conviertan cada vez en más cínicos, que el desdén hacia la voz ciudadana pudiera ser cada vez más evidente? Bueno, seguramente habrá casos, pero creo que también lo que se ha demostrado cada vez que hay este tipo de prácticas de parlamento abierto, me estoy refiriendo específicamente a lo que sucede en el Senado. Uh-huh. Y digamos a las discusiones sobre el contenido de ciertas leyes, ¿no? Como sucedió el año pasado con la Ley General de Transparencia y ahora está sucediendo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que el hecho de que haya mayor participación directamente en la discusión técnica sobre el contenido de las leyes, pues tiene que, digamos, pensarse, analizarse desde el punto de vista de que efectivamente se está tratando de limitar esas decisiones que nos parecen en un primer momento arbitrarias, o que pueden ser incluso desconocidas, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido se está limitando de cierta forma el poder y la influencia casi exclusiva que tienen los partidos políticos en el sistema político y en las decisiones políticas, ¿no? Entonces, me parece que es importante también tomar en cuenta este aspecto. Sí, entiendo y comparto mucho la perspectiva, digamos, más optimista respecto a la sociedad civil organizada y la incidencia que las asociaciones están teniendo de una forma creciente, y yo no sé si irreversible, creo que de alguna forma sí, en incidir pues en estas discusiones. Me preocupa la otra parte, la parte que tiene que ver con las mayorías ciudadanas, con esas personas que sin estar, digamos, plenamente involucradas en el quehacer político como tal, firmaron, por ejemplo, una iniciativa y el mensaje que pudieran estar recibiendo es que tal vez no pase nada. Sí, bueno, yo creo que habrá que esperar y hay que tener también una comunicación constante y transmisión de la información constantemente, ¿no? De qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. A mí me parece y agradezco que estos espacios estén abiertos para las organizaciones de la sociedad civil, no solamente Fundal, sino otras, ¿no? En esta semana varias de las organizaciones salido a medios de comunicación a explicar qué es lo que está sucediendo, cómo está avanzando o cómo se están incluso avanzando de forma tal vez no de la manera en que todo el mundo hubiera esperado estas discusiones. Nosotros habíamos habíamos manifestado que la aprobación de la reforma tendría que haber sido durante el periodo ordinario. Al no darse, pues de todas maneras había un margen de tiempo para que se aprobara dentro del límite constitucional las reformas. Y pues ahora lo harán en un extraordinario y esperamos que las propuestas de la sociedad civil, que hasta este momento se han incluido en varias de los instrumentos que diseñaron los legisladores, finalmente se incluyan. Y en ese sentido, es complicado también revertir de forma tan clara y tan radical el desgaste ciudadano respecto a la confianza que tienen sobre el desempeño de sus representantes populares, ¿no? Pero uno de los grandes objetivos a largo plazo de
estas prácticas de Parlamento abierto y de seguir impulsándolos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pues es precisamente que haya un mayor acercamiento y se transforme finalmente la relación entre representantes y representados. El hecho de que lo que ya comentábamos hace rato del pronunciamiento, por ejemplo, que hace la Coparmex, ya con un acercamiento muchísimo mayor al tema electoral, y yo no sé si compartas que incluso ya hablando como de un efecto directo, ¿no? De vamos primero a pedir cuentas, por ejemplo, a quien esté pidiendo el voto para las gubernaturas y así en las diferentes entidades que van a tener elecciones. Es decir, llevar ya la exigencia de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción en términos de un intercambio previo al momento electoral. No sé, ¿qué lectura le dan respecto a ligarlo, pues, como con ese sentido de intercambio respecto a votos en función de aprobar o no aprobar el sistema? Bueno, me parece que es una reacción paralela, reacción espejo a lo que se nota que es la razón principal por la que no se aprobó o no se ha aprobado hasta el momento esta serie de leyes y de reformas, ¿no? Creo que el sector empresarial está respondiendo precisamente a esa lectura. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado Guillermo Ávila Reséndiz, investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, en el previo a este periodo extraordinario de sesiones donde tendrá que revisarse una vez más y tendrá que aprobarse la ley 3 de 3. Vamos a ver si lo que se aprueba es lo que se necesita o es lo que simplemente se podía aprobar y no hay más. Esta es una historia que no nada más están escribiendo los legisladores, están escribiendo los 630,000 ciudadanos que también firmaron y que apoyaron esta iniciativa y están decidiendo cámaras y organismos empresariales que están incidiendo también en el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día.